¿Alguna vez has notado cómo algunos recuerdos no piden permiso para regresar? Simplemente aparecen, en medio del silencio, al final del día, cuando finalmente bajas la guardia, y de repente, algo dentro de ti se tensa, sin explicación lógica, sin previo aviso, sin contexto aparente. Quizás ahora mismo, mientras me escuchas, haya surgido una imagen, un momento pasado, un rostro, un lugar, o simplemente una sensación extraña, difícil de identificar. Y no entiendes por qué sigue ahí. Ha pasado tanto tiempo. Ya debería haber pasado. Pero no es así. Déjame decirte algo en voz baja. Esto no sucede por casualidad. Algunos recuerdos no vuelven para ser recordados. Vuelven porque nunca fueron sentidos del todo. Hay un tipo específico de memoria que no reside solo en la mente. Reside en el cuerpo, en la respiración cambiante, en el estómago que se contrae, en la fatiga repentina que surge sin motivo. Es como si algo antiguo llamara a la puerta desde dentro, no para asustar, sino para ser reconocido. Y cuanto más intentas alejar ese recuerdo, más persiste, porque no quiere atención intelectual, quiere espacio emocional, quiere lo que, en algún momento de tu vida, no pudo existir. Quizás estabas demasiado ocupado simplemente sobreviviendo. Quizás necesitabas ser fuerte. Quizás sentir era demasiado peligroso en aquel entonces. Así que seguiste adelante, creciste, te adaptaste, aprendiste a funcionar. Pero lo que no sentiste permaneció guardado, y ahora, cuando el mundo está en silencio, cuando te calmas, cuando no representas nada para nadie, regresa, no como en el pasado, pero como presencia. Nota, estos recuerdos no afloran cuando estás demasiado distraído intentando ser productivo, útil o fuerte. Aparecen en los intervalos, en el cansancio, en la soledad, en el momento en que casi te permites descansar. Es como si algo dentro de ti te dijera, ahora quizá puedas oírme. Y no, eso no significa que seas débil. Significa que hay una sensibilidad viva en nuestro interior. Cuando un recuerdo persiste, activa mecanismos emocionales profundos, automáticos, antiguos, respuestas internas que se crearon desde muy temprano para protegerte. Incluso puedes pensar que solo estás recordando, pero bajo la superficie, algo mucho más grande está sucediendo. Tu cuerpo reacciona, tus emociones se están reorganizando, su sistema interno entra en modo de alerta o en modo de retirada, y lo sientes, incluso sin entenderlo. Quizás lo llamaste nostalgia, o ansiedad, o un pensamiento intrusivo, pero ¿y si no es ninguna de esas cosas? ¿Y si este recuerdo no es un error de la mente, sino una señal del alma emocional que pide integración? Antes de intentar escapar de este sentimiento, antes de juzgarte por seguir sintiendo, antes de que pienses que hay algo mal contigo, hay una pregunta que debemos hacernos no en voz alta sino internamente. ¿Qué quiere este recuerdo de mí? Porque desde el momento en que regresa, algo despierta junto con ella. Y entender eso lo cambia todo. Antes de continuar, quédate aquí conmigo un momento. Este contenido no solo está pensado para ser escuchado, sino también para ser entendido por dentro. Cada palabra que escuchas aquí activa capas emocionales profundas, y cuanto más consciente seas de ello, más sentido empezará a tener todo. Si alguna parte de este video te conmovió, aunque sea sutilmente, escríbelo en los comentarios. No hace falta que lo expliques todo. A veces, una simple frase basta. Al comentar, no solo me hablas a mí, sino que le das forma a lo que sentiste. Y eso ayuda a que otras personas también se reconozcan. Si este video te hizo reflexionar, dale a me gusta. No solo para apoyar el canal, sino porque ayuda a que este contenido llegue a quienes, en silencio, están experimentando exactamente lo mismo que tú. Y suscríbete, no para no perderte ningún video, sino porque este es un viaje continuo. Cada parte se conecta con la siguiente. Lo que estamos abriendo aquí no termina con este video. Es solo el comienzo de algo más profundo. Ahora respira, porque lo que sigue lo explica. ¿Qué es exactamente lo que se despierta dentro de ti cuando un recuerdo insiste en regresar? Cuando ese recuerdo regresa, lo primero que ocurre no es un pensamiento, no es una explicación, no es un análisis, es el cuerpo, siempre el cuerpo. Antes de que puedas comprender qué sucede, algo dentro de ti ya ha cambiado de estado. Tu respiración se vuelve más corta. Tu pecho se oprime de una manera extraña,
como si hubieras estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Un cansancio aparece de la nada, aunque el día no haya sido tan difícil, y puede que incluso te preguntes, ¿qué ha pasado ahora? Pero la verdad es que no había una hora, había un antes, mucho antes. El cuerpo reacciona porque no olvida, no piensa en términos de pasado y presente como la mente. Para el cuerpo emocional, lo que no se ha resuelto sigue sucediendo. Por eso, cuando un recuerdo aflora, no sientes que solo estás recordando algo antiguo. Sientes como si te atravesara algo vivo, un nudo en la garganta que no se convierte en lágrimas, un repentino deseo de distanciarse de la gente, un impulso de callar, de retirarse, de desaparecer del mundo por un rato. Y quizás ya te has juzgado por ello. Ya te has dicho que es una exageración, un drama, una debilidad, pero no lo es. Es un mecanismo de supervivencia que se activa. Cuando ocurrió esa experiencia por primera vez, tu cuerpo necesitó aprender a reaccionar rápidamente, necesitó adaptarse, necesitó crear defensas, y ahora, cada vez que recuerdas algo similar, aunque solo sea en forma de imagen, sensación o ausencia, esas defensas se despiertan de nuevo. La opresión en el pecho no es ansiedad infundada, es memoria emocional. La fatiga repentina no es pereza, es tu sistema nervioso entrando en modo de protección. El impulso de aislarte no es rechazo al mundo, es tu cuerpo intentando mantenerte a salvo, lejos de más estímulos, lejos de más dolor. Todo esto ocurre antes de que puedas expresar con palabras lo que sientes. Antes de que tu mente pueda encontrar explicaciones, tu cuerpo ya ha decidido, esto es peligroso, esto duele, esto requiere atención. Y lo más importante que debes entender es esto, no eliges sentirte así. Sucede automáticamente, porque en algún momento de tu vida, sentirte así fue la única opción posible. Quizás no pudiste hablar, quizás no pudiste llorar, quizás no había nadie que te consolara, así que tu cuerpo aprendió a contenerse, aprendió a reaccionar en silencio. Por eso a menudo te sientes confundido. La mente observa la situación actual y piensa, no tiene sentido que esté así, pero el cuerpo no reacciona al presente, reacciona a lo que quedó grabado en el pasado. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente intentó olvidar, y no para sabotearte, sino para protegerte. Aunque esa protección ya no tenga sentido hoy, sigue ocurriendo porque nunca se ha revisitado. ¿Te das cuenta de cómo esto lo cambia todo? No eres inestable, no eres frágil, eres alguien con un sistema emocional sensible, entrenado demasiado pronto para sobrevivir. Y cuando el recuerdo regresa, no viene solo, trae consigo viejos estados internos. Estados que explican por qué, a veces, te cierras sin darte cuenta. ¿Por qué te sientes cansado sin razón aparente? ¿Por qué necesitas estar solo aunque te guste la gente? ¿Por qué tu cuerpo reacciona antes de que puedas organizarte internamente? Cuanto más comprendas esto, menos culpa sentirás, y menos lucharás contigo mismo, porque empezarás a darte cuenta de que no hay nada malo contigo. Solo hay una historia que aún se está procesando. Una historia que no concluyó cuando ocurrió y que ahora busca espacio para ser sentida con más conciencia. Quizás, al escuchar esto, sientas una sensación dentro de ti. Quizás te hayas reconocido en alguna parte. Si es así, escríbelo en los comentarios. Puede ser una sola palabra: opresión, cansancio, silencio. O una frase como, mi cuerpo siente antes de comprender, o esto me explicó muchas cosas. A veces, nombrarlo ya es el primer paso para no cargar con todo solo. Cuando un recuerdo persiste, no pide ser analizado, pide ser recorrido. Hay una gran diferencia entre algo superado y algo que simplemente se ha relegado a un rincón para que la vida pueda continuar. Lo superado descansa, lo que solo se ha silenciado regresa. Y regresa no como una explicación, sino como una sensación, como un peso, como una presencia que no puedes ignorar por mucho tiempo. Quizás creíste que este recuerdo regresaba porque aún piensas demasiado en el pasado, pero no es así. Si solo fuera un pensamiento, obedecería a la lógica. Llegaría cuando quisieras, se iría cuando te distrajeras, pero no es así. Aparece en los momentos más vulnerables, en los instantes en que estás más cerca de ti mismo. Esto sucede porque la memoria no es el problema, es el portal. Todo recuerdo persistente guarda algo que no se permitió que existiera plenamente.
A veces es una herida de abandono que nunca se pudo reconocer porque tuviste que ser fuerte demasiado pronto. A veces es una simple necesidad, de consuelo, de cuidado, de presencia, que nunca se satisfizo y que aprendiste a llamar exageración. A veces es una emoción reprimida, un llanto reprimido, una ira silenciosa, una tristeza sin nombre que se mantuvo oculta para no causar más problemas. Y en muchos casos, ese recuerdo está ligado a la identidad que construiste para sobrevivir, la identidad de alguien que no pregunta, de alguien que lo entiende todo, de alguien que aguanta, de alguien que se adapta, de alguien que se las arregla sola. Esta identidad nació del dolor, pero se convirtió en un hogar, y cuestionarla duele, porque significa mirar lo que te formó y admitir que costó demasiado. Por eso el recuerdo persiste, no porque quiera arrastrarte de vuelta, sino porque se aferra a una parte de tu historia que aún no se ha integrado. Hay algo ahí que aún espera ser visto sin juicio, sentido sin prisa, abrazado sin corrección. El recuerdo regresa porque lleva consigo una verdad emocional que no encajó en el momento en que ocurrió. Y quizás eso sea lo más difícil de aceptar. No estás atrapado en el pasado. El pasado sigue atrapado en ti. No como una imagen, sino como una respuesta emocional, como una expectativa inconsciente, como un miedo silencioso a que todo se repita. Por eso ciertas situaciones del presente duelen más de lo que deberían. No se trata del ahora, se trata del eco de lo que fue. Cuando empiezas a ver la memoria como un portal, algo cambia. Deja de ser un enemigo y se convierte en un mensaje. Deja de ser una debilidad y se revela como lenguaje. No es el pasado lo que te atrae, es una parte de ti que pide ser vista, una parte que se quedó congelada en el tiempo cuando sentir no era seguro. Y ahora, de alguna manera, estás más preparado para mirar. Esto no significa revivirlo todo, no significa ahogarse en el dolor, significa reconocer que tuvo un impacto, que moldeó decisiones, relaciones, límites y silencios, y que ignorarlo requiere mucha más energía que afrontarlo con cuidado. El recuerdo persiste porque sabe que has cambiado, que ya no eres el mismo de antes, que quizás ahora hay espacio para algo diferente. Observa cómo este es un punto de inflexión. A partir de aquí, puedes seguir luchando contra lo que sientes o empezar a escuchar con más amabilidad. No para resolverlo todo de golpe, sino para comprender qué protege este recuerdo, qué contiene, qué intenta preservar dentro de ti. Si esto te pareció lógico, escríbelo en los comentarios. Puede ser algo simple como portal, parte de mí, sin resolver, o una frase como no es el pasado, soy yo, o esto explica por qué este recuerdo sigue volviendo. Escribir es una forma de dar forma a lo que antes solo dolía en silencio. Cuando ese recuerdo vuelve a inundarte, algo sucede casi de inmediato, pero de forma tan rápida y automática que parece demasiado natural como para notarlo. No te detienes a decidir qué hacer, simplemente lo haces. Y luego, te cuestionas. Son mecanismos de defensa que se activan, no como una elección consciente, sino como un reflejo ancestral. Se crearon en una época en la que sentir demasiado era costoso. Así, el sistema interno aprendió atajos para evitar el colapso. Quizás lo primero que hagas sea intentar distraerte. Abre el móvil sin darte cuenta. Pon cualquier vídeo. Piensa en otra cosa. Haz algo para evitar estar ahí. No por superficialidad, sino porque el silencio empieza a ser peligroso cuando el recuerdo se acerca demasiado. El vacío crea espacio, y el espacio crea contacto. Así que lo ocupas. La mente corre, el cuerpo la sigue, y durante unos minutos parece haber funcionado, hasta que vuelve el cansancio o la sensación regresa de otra forma. Otras veces, la tendencia es minimizar. Te dices a ti mismo que no fue tan malo, que otras personas han pasado por cosas peores, que deberías estar más agradecido. Este discurso parece maduro, racional y equilibrado, pero a menudo es solo una forma elegante de no sentir, porque sentir requeriría reconocer un dolor demasiado pequeño para ser legitimado en el momento en que ocurrió, pero demasiado grande para desaparecer por sí solo. También está el mecanismo de la culpa. Cuando el recuerdo resurge, te centras en ti mismo. Te preguntas dónde te equivocaste, qué hiciste mal, por qué no lo has superado todavía. El dolor deja de ser algo que te sucedió y se convierte en algo que te autoinfliges. Esto da una falsa sensación de control.
Porque si la culpa es tuya, quizás haya algo que puedas arreglar, aunque te cueste más carga interna. En muchos casos, la mente entra en modo de racionalización. Explicas, analizas, comprendes, contextualizas. Creas narrativas inteligentes, coherentes, incluso hermosas. Pero te das cuenta de cómo, aún entendiéndolo todo, algo permanece firme, porque la razón no puede llegar al lugar donde reside ese recuerdo. No reside en la lógica, vive en el cuerpo emocional, en ese espacio donde las palabras llegaron demasiado tarde. Y cuando nada de eso parece suficiente, te endureces, te cierras, te vuelves más frío, más distante, menos accesible, como si le dijeras al mundo y a ti mismo, no voy a sentir esto ahora. Por fuera parece fuerza, por dentro es agotamiento. Fingir que no lo sientes se convierte en un hábito tan arraigado que realmente crees que todo está bien, hasta que tu cuerpo exige lo que le corresponde, hasta que algo se escapa. Estos mecanismos no surgieron para hacerte daño, surgieron para protegerte, fueron útiles en algún momento, te ayudaron a superar fases en las que no había otra opción. El problema es que siguen funcionando incluso cuando el contexto ha cambiado, incluso cuando ya no estás, incluso cuando la amenaza ya no es real. El cuerpo no ha actualizado el sistema, simplemente repite lo aprendido. Aquí es donde la frase cobra sentido. Lo llamas control, pero a menudo es solo protección. Control emocional, madurez, independencia, frialdad, desapego. ¿Cuántos de estos nombres se les han dado a las estrategias de supervivencia? Estrategias que evitaron el colapso, pero también impidieron el descanso, porque protegerse constantemente es agotador, muy agotador, y quizás ahora empiezas a verte a ti mismo, no como alguien roto, sino como alguien que aprendió demasiado pronto a cerrarse para evitar el dolor. El recuerdo activa estos mecanismos porque siguen armados, siguen alerta, siguen funcionando como si el peligro fuera inminente. Y darte cuenta de que esto no es un ataque contra ti, es una invitación a la conciencia. Si alguna de estas reacciones te describe con precisión, escríbela en los comentarios. Podría ser distracción, culpa, control, protección, o una frase como hago esto sin darme cuenta, o pensé que era madurez. Nombrar el mecanismo ya empieza a debilitar la respuesta automática, y esto prepara el terreno para lo que viene después. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo con presencia. No de forma automática ni impulsiva, sino consciente. Detente un momento. Respira hondo ahora, sin prisas. Observa tu cuerpo donde está. Observa el silencio que queda después de todo lo dicho. Este silencio no es vacío, es integración. La verdad es que este recuerdo nunca quiso hacerte daño. Nunca regresó para castigarte ni para atraparte en el pasado. Regresó porque lleva una parte de ti que estuvo sola demasiado tiempo. Una parte que aprendió a sobrevivir huyendo, encerrándose, distrayéndose, endureciéndose. Y ahora, ya no tiene por qué ser así. Ya no tienes que luchar contra este recuerdo. Solo quería que dejaras de huir de ti mismo. Si ese recuerdo ha regresado, quizás sea porque ahora puedes aceptarlo, no resolverlo todo, no entenderlo todo, simplemente aceptarlo, permanecer, respirar, sentir sin perderse. A veces, sanar no se trata de borrar, se trata de integrar. Si este video te acompañó hasta el final, si algo te conmovió, si sentiste que este mensaje te resonó, suscríbete al canal. No como un gesto mecánico, sino como una señal de continuidad. Lo que empieza aquí no termina aquí. Este canal es un espacio para quienes sienten demasiado, para quienes llevan recuerdos en el cuerpo, para quienes están aprendiendo a mirarse con más verdad. Si has llegado hasta el final, dale a me gusta. Este simple gesto ayuda a que este tipo de contenido llegue a otras personas que también intentan comprender lo que sienten en silencio. El siguiente video ya se está reproduciendo en la pantalla. Continúa justo donde lo dejamos. Porque este viaje emocional no es un punto final, es un camino. Permanece.